Esta noche quiero hablar sobre un capítulo y unos versículos que muchas veces he hablado, nada más que voy a direccionar para otro lado. Les invito a que busquen Romanos capítulo 12, versículos 1 al 3. Lo tenemos. Romanos 12, capítulo 12, versículos 1 al 3. Romanos 12, 1 al 3. Dice la palabra de Dios: así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Acá lo importante para que quiero rescatar es racional. Sigo adelante. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De acá quiero rescatar: conforméis y transformaos. El versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Para finalizar en lo que vamos a ver en esta noche, es en esto: conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Así que por lo tanto, lo voy a dividir esto en tres partes. El nombre que le puse a este mensaje es transformar para crecer. Y ustedes vieron que estoy continuamente hablando sobre el crecimiento espiritual, y casi siempre en las predicaciones, en las enseñanzas, apunto siempre el crecimiento. Y hoy día les he enviado una tarjetita que me llegó a mí, que un escrito de David Wilkerson, y que justamente está en la misma línea que nosotros tenemos. Y es lo importante esto. Acá a veces uno parecería que está siempre hablando de lo mismo, pero no está hablando de lo mismo, sino que lo está enfocando de distintas partes de las escrituras, porque siempre hay algún detalle que uno tiene que agregar. Por ejemplo, lo que nunca he hablado hasta ahora yo es conforme a la medida de la fe que nos repartió a cada uno. Por ejemplo, eso. Ese es un punto que lo he tocado muy distinto, o muy distante, digamos. La palabra es distante, no distinto, pero va a ser distinto lo que lo voy a tratar en esta noche. Así que por lo tanto yo me voy a basar en los puntos estos, y no voy a entrar en la explicación de qué quiso decir Pablo a los romanos con todo esto, sino que me voy a centrar en las palabras que le estuve diciendo. Conforméis. La palabra esta, conformar, tiene una connotación muy igual, que si habla de psiquis y después habla de un esquema, es decir, conformarse a un modelo o patrón, es decir, mentalmente me conformo a un modelo o a un patrón. Entonces, si nosotros vamos a ver lo que dice: no os conforméis, no te hagas en tu mente como modelo, no tomes como modelo a este siglo, a este mundo, a este tiempo, a lo que quisiéramos poner, pero tienen que ver con la actualidad, con hoy. Ni ayer, ni mañana, ni pasado, es con hoy. No te conformes a esto. Y esto lo podemos ver nosotros, como dijimos recién, en Romanos capítulo 12, 2. Pero en 1 Pedro 1:14, ahí hay un detalle interesante a este conformarnos, que ya nos va a ir guiando hacia dónde tenemos que seguir, en la dirección que debemos seguir para tratar este tema específico. Dicen en 1 Pedro 1:14, no sé si todos lo tienen, dice así la palabra de Dios: como hijos obedientes. Fíjese el detalle. Acá tendríamos que rescatar nosotros obedientes, ¿no es cierto? Pero no, vamos a seguir rescatando lo que sigue después. Dice: no conforméis a los deseos que antes tenías
estando en vuestra ignorancia. Otra cosa que debemos rescatar es ignorancia. En un tiempo estábamos en ignorancia. En un tiempo estábamos que no conocíamos la verdad. En un tiempo estábamos que teníamos otro corazón y teníamos otra mente. En otro tiempo, y entonces en este caso tengo que decir, estamos conformados a lo que es el siglo, a lo que es la vida sin Cristo, a la vida carnal, a la vida pecaminosa, a este mundo en el cual vivimos. Bien, el segundo punto que quiero tratar es la palabra transformados. Es increíble ver, o mejor dicho, es lindo ver que la palabra ese transformado tiene como raíz la palabra metamorfosis. Y hay dos palabras que en la Biblia encontramos. Una es esquema, y la palabra esquema, con Q, significa algo que está determinado y que no tiene ningún cambio. Por ejemplo, el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, su esquema es que Él no cambia. Pero está la otra palabra, que es esta precisamente, metamorfosis, del cual es para nosotros que debemos tener un cambio, y un cambio para bien. Y cuando hablamos de esto, significa transformar algo, transfigurar, cambiar de apariencia, pero me gusta tomar la palabra a mí aquí, crecer. El crecer es una metamorfosis, porque se está transformando la naturaleza esencial en algún cambio y en una transformación. Es decir, si nosotros buscamos 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11, fíjese por favor en eso y va a ver lo que dice. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11. Un pasaje muy conocido, y dice la palabra de Dios, espera un rato, 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. En una palabra, ahí tenemos también de alguna manera una metamorfosis, que es un cambio que es, en definitiva, lo tenemos que unir con que es crecer, ¿no es cierto? O sea que en el crecimiento nosotros vamos teniendo esta metamorfosis. Si no hubiese crecimiento, no existiría la metamorfosis esta. Entonces, ¿cómo es el asunto? La palabra de Dios nos habla aquí que nosotros debemos renovarnos en nuestro entendimiento. Y ahí viene justamente el centro, digamos, para poder tener una metamorfosis. Cuando nos renovamos en nuestro entendimiento, nosotros por el conocimiento de la verdad cuando nosotros conocemos a Cristo, estamos conociendo la verdad, entonces esta verdad nos lleva a una renovación de nuestro entendimiento. Es decir, son nuevas ideas y que en este aspecto suponen un cambio paulatino o brusco, pero es una metamorfosis también, es decir, una metamorfosis. Entonces acá tenemos nosotros, las nuevas ideas suponen esto, es decir, se completa en nuestro modo de pensar. Por eso, si no comenzamos nosotros renovándonos, primero no conformándonos a este mundo, después transformándonos, y después justamente por este conocimiento nosotros tenemos este cambio, esta metamorfosis del cual nos permite, y si tenemos la metamorfosis es porque vamos creciendo, vamos cambiando de día en día. Dice la palabra de Dios que somos renovados de gloria en gloria. Es decir, acá también en la santidad hay una metamorfosis, hay un cambio, un crecimiento espiritual del cual tenemos que registrar todo aquello que somos hijos de Dios. Vimos dos puntos, no me extendí mucho.
En este otro quiero extenderme un poco más. Y es justamente el punto 3, que es conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y acá hay una palabra interesante, es medida, medida de fe. Y uno ve que cuando Pablo habla de esto, habla de una cantidad limitada. Obviamente, hay medida. Puede ser grande, puede ser chico, pero es una medida determinada, precisa, que el Señor nos da a nosotros en el momento lo suficiente como para conocer a Cristo como Salvador. Es decir, en el momento que nosotros aceptamos a Cristo por Salvador, para aceptar a Cristo, Dios nos da una medida de fe para aceptarlo a Él. Fíjense qué interesante esto. No nos dio una gran fe, nos dio una medida de fe. Pero si nosotros analizamos, es una gran fe. Porque ¿quién va a pensar que puede tener una decisión en el aire sin ver nada, sin tocar nada, simplemente por leer la palabra de Dios, o porque alguien le hable la palabra de Dios? Pero claro, la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros oímos esa palabra de Dios, Dios nos da una medida de fe para que nosotros creyéramos y pudiéramos aceptar a Cristo como Salvador. Sigo adelante. En otras palabras, todos hemos recibido una cantidad específica de conocimiento del Salvador de Cristo. Y tenemos que ver que ahora comienza el tiempo del crecimiento. Y no hay crecimiento sin fe, y el conocimiento me lleva a tener fe. Esto parecería un juego de palabras, pero vamos a explicarlo más o menos para que lo entendamos. Yo no puedo crecer si no tengo fe en Cristo. Pero a la vez, este crecimiento me lleva a tener más fe. Entonces, una cosa lleva a la otra. El crecimiento trae fe, pero necesito la fe para seguir creciendo. No me puedo estancar ahí. ¿Qué podemos estancarnos? ¿Cómo no? Y yo les voy a explicar cómo. Algunos creyentes están completamente satisfechos con esa medida de fe. Aceptaron a Cristo, esa medida de fe inicial, digamos. Es como decir, bueno, yo ya acepté a Cristo, es suficiente, yo ya el juicio de Dios no lo tengo sobre mi vida, directamente ya no me voy al infierno, ya no soy condenado, por lo tanto, está bien, hasta aquí llegué, muy bien, suficiente para escapar el juicio de Dios. Ya el Señor me perdonó, tengo paz en mi corazón. Es decir, ahora hay algo que el Señor me dice que vive en mí, y ahí me quedo. Entonces, me quedo ahí tranquilo, y estas personas podemos decirle que se han puesto en un modo mantenimiento, se mantienen en el camino del Señor por esa fe inicial. Es como diríamos, se mantienen por una inercia. Por esa inercia de haber aceptado a Cristo, se mantienen ahí. Así que cumple con Jesús los requisitos básicos. Nada más que eso, los requisitos básicos. Asistencia a la iglesia, una breve oración diaria, tal vez un rápido vistazo a las Escrituras. En resumen, evitan acercarse demasiado a Jesús, saben que si leen las palabras de Dios, si se ponen a orar, seguramente el Espíritu Santo hará demandas en sus vidas. ¿Le va a mandar qué? Que cambien de vida, le va a mandar que tenga mayor consagración, le va a mandar que no es suficiente lo que estamos bebiendo de Cristo, sino que queremos cada día más. Entonces, ya va a haber una demanda, ya no voy a poder estar tranquilo ahí, porque ya lo acepté al Señor, ya está, basta, no me pidan más. Y muchos inclusive no quieren ni bautizarse si quieren, porque ya aceptaron al Señor y listo. Pero acá hay una cosa, el Espíritu Santo hará demanda en nuestras vidas el momento que nosotros comenzamos a leer la Escritura. Ahí justamente cuando nosotros comenzamos a ver
qué es lo que quiere Dios de mí, hasta dónde Él me salvó, para qué. Y entonces ahí comienzo yo a tomar conciencia verdadera de que mi vida debe estar consagrada al Señor. Pablo deseaba mucho más para los creyentes. Y para eso los invito a buscar Efesios capítulo 4, que lo tenemos más de memoria, lo sabemos, creo eso, porque lo hemos hablado muchas veces, pero vamos a ver qué es lo que dice ahí de nuevo. Capítulo 4 de Efesios, versículo 11 a 13, dice algo así, o mejor dicho, dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjese un detalle. En la mente de Dios está no que nos quedemos con la primera experiencia de haberle aceptado como Salvador. En la mente de Dios está que nosotros seamos equipados, que justamente la palabra de Dios ahí, cuando habla de constituir para perfeccionar, a fin de perfeccionar, la palabra de Dios es equipar, nos equipan a los santos, nos equipan a nosotros para la obra del ministerio. En una palabra, el Señor no nos manda, o mejor dicho, no es del agrado de Dios que nosotros nos quedemos en el modo mantenimiento, en el modo, ese bien digo, de mantenimiento. Entonces, muy bien, el versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Acá tenemos una metamorfosis, acá tenemos una crisis, hay que crecer. El Señor nos quiere crecidos. Y uno dice, ¿pero para qué crecidos? Y yo quisiera que nosotros nos miremos un poquito para atrás. Yo tengo que mirar mucho para atrás, cuando uno era niño. Pero ¿qué pasaba cuando éramos niños? Podíamos ser llevados de un lado para otro, podíamos ser engañados, estábamos indefensos, cualquiera podía hacernos cambiar a nosotros de mentalidad. Y bueno, justamente eso es lo que dice el Señor en el versículo 15. El versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad de amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de Cristo. Y después más adelante ya vamos a leer el pasaje que habla justamente el por qué debemos crecer para no ser esos niños fluctuantes, para tener convicciones propias. Estaba en estos días pensando, justamente estaba pensando lo que tenía que hablar en esta noche, y hace bastante que tengo el pensamiento de este mensaje, pero me resistía un poco porque había algunos temas que no me alcanzaban a cerrar. Pero después entonces uno muchas veces empieza a pensar y se desvía, y empecé a ver que muchas veces nosotros no tenemos idolatría. Tenemos, podríamos llamarle, pastorlatría. Y vemos muchas veces que los pastores les gustan un poco que los idolatren. Ser ellos los pequeños ídolos que tiene la congregación. Y me llamó la atención porque normalmente los pastores hablan de crecimiento de la iglesia. Tengo 400 miembros y ahora estoy edificando un gran salón para 800 y tal vez 1000 miembros también. Porque la iglesia tiene que progresar, tiene que prosperar, tiene que agrandarse. Pero nunca escuché, y cuando se juntan dos pastores, vuelvo para atrás, y cuando se juntan dos pastores, lo que hablan ellos es de la cantidad de miembros que tienen. Yo una vez estaba en una conversación de eso, y que dicho sea de paso no me participaban. Y estábamos un poco lejos con Elda, porque estábamos sentados varones con varones, mujeres con mujeres, por lo menos en pequeños grupos así. Y yo estaba en un lugar
y tenía dos pastores ahí al lado que hablaban de todas estas cosas. Y hablaban de estrategias, hablaban de crecimientos, y hablaban y hablaban. Y uno me participaba, pero el otro no me participaba. Y de vez en cuando él me miraba y me hacía señas, y yo le hacía señas que no me daban lugar, ¿no? Y ella se reía allá donde estaba. Después, en un momento determinado, me dieron lugar. Y le dije, hermano, yo estuve escuchando a ustedes. Crecimiento en número, cómo ganar almas, pero no he escuchado en ningún momento de hacer discípulos, de ver el crecimiento que tiene la iglesia. La palabra de Dios no nos mandó solamente a predicar el Evangelio, nos mandó a ser discípulos. Y tiene que haber un crecimiento. Esos discípulos tienen que crecer a la estatura del varón perfecto. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Niños espirituales? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Adoradores de Dios o adoradores de los pastores? Y esa es la pregunta que nos debemos hacer. Y justamente pensando en todo eso y en estos días, entonces vi la gran necesidad de estar advertido en cuanto a esto. Entonces sigo adelante. Pablo estaba diciendo, en esencia, Dios ha dado estos dones espirituales para que puedan ser llenos del Espíritu de Cristo. Fíjense en Romanos capítulo 12, versículo 6. Hay un versículo muy interesante. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si del servicio en servir, o el que enseña en enseñanza, y así sigue hablando de los dones que Dios nos dio. Y no son dones solamente espirituales, es decir, para tareas espirituales, porque hay también dones para tareas materiales. Entonces, nosotros tenemos que ver estos dones, porque el Señor nos dio esos dones precisamente para eso. Para que no nos quedemos con esa medida de fe del principio, sino que en este obedecer a Dios vayamos nosotros transformando nuestro entendimiento en este conocimiento que vamos incorporando en nuestras vidas, vamos transformando nuestra mente y vamos cambiando nuestro estilo de vida, nuestras rutinas, nuestros principios y vamos cambiando también nuestras prioridades. Entonces ya no se trata de vivir en modo mantenimiento, en modo estático de eso, ya conforme con eso, sino que que yo quiero algo más. Entonces ahí viene justamente el crecimiento. Cuando yo noto en mí la necesidad del servicio, la necesidad de seguir creciendo, y no quedarme con esta primera experiencia espiritual que acepté a Cristo y ya está bien, es suficiente. No, sigo adelante. Entonces vemos acá que Pablo estaba interesado en esto, en estos dones espirituales, que con esto pueden ser llenos del Espíritu de Dios, porque vamos a necesitar el Espíritu de Dios para cualquiera de estos dones. No solamente el Espíritu Santo lo vamos a necesitar para dar una predicación, o para hablar a algún inconverso, no, lo vamos a necesitar para todo, en el servicio, en todo, digamos. Hay una lista muy interesante, ¿no? Dice, el que comparte, practicando la hospitalidad, el que comparte con las necesidades de los santos, en lo sufrido, en la tribulación, constante en oración, gozoso en la esperanza, ferviente de espíritu, en todo. Hay una serie de cosas que el Señor nos manda ahí, en ese capítulo 12 de Romanos, por favor, léalo, que es muy interesante. Y va a encontrar esos dones, esos regalos que Dios nos dio, esa carga que Dios nos pone en nuestro corazón para que podamos hacer lo que Él quiere. Pero claro, necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos esa consagración a Dios para crecer en esta forma, crecer en este aspecto. Entonces, muy bien, la única forma de crecer hasta tal madurez es buscando más de Cristo. Y no hay otra forma. Cuando yo busco más de Cristo me voy a encontrar con algo que la palabra de Dios me habla. Jesús, en todas sus predicaciones, siempre confrontó a la gente con su propio ser, con sus propias costumbres, con sus propias creencias, con sus propias ideas. Los confrontó. Y una palabra que caracterizó tanto a Juan el Bautista como al Señor Jesucristo, la primera palabra que dijeron, ¿cuál fue? Arrepentíos. Es decir, el mensaje que venía
El mensaje las buenas nuevas de salvación, no podía comenzar de otra forma si no era con un genuino arrepentimiento. Y el que venía detrás de Juan el Bautista, él también preparaba el camino del Señor, pero la única forma de preparar el camino era que hubiese arrepentimiento en la gente que estaba escuchando. No sé si me explico. Entonces por ahí comienza el crecimiento. Cuando nosotros no damos ese paso ese paso inicial, de salir de ese paso inicial, es porque hay algo todavía en nosotros que no está andando bien. Es una anormalidad. Todo nuevo nacimiento requiere un crecimiento. Y si yo nací de nuevo con Cristo, tengo que crecer. De lo contrario, me convierto en una larva, como porque el primer estado de la metamorfosis de algunos animales es larva, y esa larva no va a vivir a menos que tenga las condiciones necesarias. Pero esa larva, si tiene las condiciones necesarias, va a dejar de ser larva para seguir transformándose en las distintas etapas. Por lo tanto, tenemos que decir que la única forma de crecer es precisamente en Cristo y buscando a Cristo. Quiero decirle también, como advertencia a todo esto, que no vamos a crecer con un evangelio emocional, evangelio entre comillas, emocional. Muchos creyentes prefieren un evangelio sin demandas, es decir, sin santidad. Estoy bien como estoy, así, todo el Señor perdona, la salvación no se pierde, dicen otros. Otros dicen, bueno, yo estoy en Cristo y se terminó, yo una vez di la decisión y ya mi vida está entregada a Cristo y ya no importa cómo vivo. No es así. No les gusta el evangelio que hable de gracia, les gusta un evangelio que hable de gracia, de amor, de perdón, es decir, maravillosas verdades bíblicas, pero según Pablo, esta no es la vianda que requiere una vida madura. La vida madura quiere otra cosa, no está conforme con eso. Son pocas cosas, son cosas pasajeras. Una alegría termina cuando comienza la tristeza. Y así podemos decir, una bendición termina cuando ya la tenemos y queremos más. Pero tenemos que ver que hay otras cosas que llenan nuestro ser. Nosotros no creceremos a la estatura completa de Cristo si nos negamos a escuchar un evangelio que nos provoca, que nos manda a buscar al Señor, a caminar en su santidad, un evangelio de obediencia a su palabra. No hay crecimiento sin un evangelio de obediencia a su palabra. Esto tenemos que ir teniéndolo muy, muy dentro nuestro. Y un poco así para concluir en esto, la falta de crecimiento es una normalidad, como dije recién, y en este proceso de crecimiento, quedar en estado larval equivale a la muerte. ¿Y por qué equivale a la muerte? Acá tengo algunos pasajes bíblicos que de alguna manera corroboran esto de que cuando uno está en ese estado de larva, se queda quieto ahí, termina muriéndose. En Hebreos capítulo 5, versículo 12, quiero hacer una pequeña introducción a esto. El libro de Hebreos fue escrito para paliar el grave problema que estaban atravesando los hebreos que habían aceptado a Cristo como Salvador. Ellos estaban en camino a la apostasía. Habían aceptado al Señor, todo muy bien, todo perfecto, pero le tiraban más los viejos cultos judíos, con todo su colorido, que estos cultitos de los evangélicos. Entonces les tiraba y se estaban desviando despacio al camino de la apostasía, por la apostasía. Por lo tanto, el escritor de Hebreos tuvo que hacer una dura advertencia. Y me gusta lo que dicen en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hay una buena reprimenda ahí. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Y cuál es esto?
¿Cómo es esto? El hecho que estos hebreos ya tenían años metidos en el camino del Señor, pero todavía estaban necesitando esos mensajes motivadores. Estos hebreos estaban necesitando, teniendo ya ellos tenían que haber sido maestros, enseñarle a otros, edificar a otros, discipular a otros. Pero ¿qué hacía? Todavía estaban necesitando de la emoción, de lo emocional, del sentir, del ver, del palpar, porque no se podían acostumbrar a esto como tenemos nosotros. Estaban buscando otra cosa. Entonces dice, ¿y cuáles son los primeros rudimentos de eso? El Señor te ama, el Señor ha muerto por tus pecados, por lo tanto ya el infierno no está lejos de vos, el Señor ahora te santifica, el Señor te ama con todo su corazón, no te va a dejar ni te va a desamparar. Todas esas cosas. Escuchar cosas lindas, escuchar cosas que agraden y que lo emocionen de alguna manera a uno, que le hagan sentir en el alma que está siendo apreciado por Dios. El verdadero creyente no camina por los sentimientos, camina por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No tengo que sentir, tengo que creer lo que dice su palabra. Y estos hebreos tenían que creer lo que dice su palabra, pero ellos todavía querían sentir, querían ver, querían palpar, querían escuchar esos cánticos hebreos que se cantaban en el Antiguo Testamento, en las liturgias hebreas. Dice, redondeando el tema, dice, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y el versículo 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, porque no ha crecido. Si yo tengo que ver para creer, si yo tengo que palpar, si yo tengo que emocionarme en cada reunión, cuando cantan, cuando predican, es porque todavía no he crecido, soy un niño. Me gustan las emociones. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, que dice, en el discernimiento del bien y el mal. Créame que cuando alguien llega a la madurez y que sabe discernir entre lo bueno y lo malo, es imposible de engañarlo. Es imposible que cualquier corriente de doctrina o cualquier pastor que por lindo que hable o por cuanto le puedan ofrecer a uno lo hagan desviar de la verdad. Porque ya tiene la verdad de Dios incrustada, incluida, hecha carne en cada uno de aquellos que lo tienen. El crecido espiritualmente es porque ha bebido del alimento sólido, es porque ha comido de Cristo, de su carne y de su sangre, como dice la palabra de Dios. No fue a beber solamente lo que le puedan decir, lo que puede escuchar con sus oídos, sino que él mismo se preocupó de buscar a Dios en integridad, en oración, en ayuno, en escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque tiene ansia, tiene anhelos del Señor Jesucristo. El endurecimiento, la comodidad, no procurar crecer, son equivalentes a pereza espiritual y falta de valorización a la obra salvífica de Cristo. Si en lo secular fuimos diligentes en obras que perecen, y eso es una cosa que uno debería razonarse, si yo he tratado de ser el mejor en mi oficio y me preocupé en estudiar para mi oficio, ¿por qué no me voy a preocupar en estudiar la palabra de Dios si aquel oficio se iba a terminar, iba a tener que dejarlo, pero la palabra de Dios es para siempre? Esto no pasa. Y yo muchas veces pienso cuántos años estudié inútilmente. Los únicos años que me sirven son los que estoy estudiando la palabra de Dios, porque esto es para vida eterna. Lo otro fue para sacarme el hambre en un tiempo, para hacerme una casa, comprarme unos autos, para eso. O para que alguien dijera, qué lindo, qué bien que anda mi auto. Para eso. Pero esto es otra cosa. Esto es algo, un beneficio para vida eterna, para mi espíritu, para mi alma.
Entonces sigo. Si fuimos diligentes en las otras obras que perecen, ¿cómo no somos diligentes también en esto que es para vida eterna? Y voy terminando acá con 4 versículos. El primero está en Gálatas capítulo 4, versículo 3. Yo les voy a encargar que si pueden leerlo, buscarlo, lo vamos a buscar, que es muy interesante. Y acá fíjense en los detalles. ¿Qué es lo que significa ser niño? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Qué concordancia con lo que estuvimos leyendo recién en hebreo. ¿Se dan cuenta? El que es crecido, esto le resbala, no llega. Los rudimentos del mundo ya no causan ninguna gracia para uno. Está en otra. Al contrario, a veces cuando nosotros empezamos a escuchar una predicación y vemos que empiezan a motivar a la gente, yo directamente les digo sinceramente, lo corto en la mitad o a donde llegué y lo dejo. Porque ya están usando mal instrumento. El que tiene que tocar el Espíritu Santo y el que no tiene uno que tocar la conciencia de nadie, los sentimientos de nadie, es el Espíritu Santo que se encarga de hacer esa tarea. No sé si me entienden. 1 Corintios capítulo 14, versículo 20 dice, lo tenemos, está ahí cerquita nomás. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y cuando hablamos de niños en la malicia, lo que significa acá la palabra es ingenuidad. Es decir, hay una palabra que dice, para los puros todo es puro. Y bueno, pensar con pureza, pensar con ingenuidad. Eso es lo que significa esto acá. Pero maduros en el modo de pensar. Tener que ser ingenuo, no tener que pensar en el mal, pero pensar en las cosas del Señor, en las cosas espirituales, en las cosas que edifican, en las cosas que traen gloria a Dios. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Ahí tiene eso. ¿Qué es lo que es eso? Ser ingenuo, desecho esto. No voy a pensar mal, voy a ser distinto. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué dice? Para salvación. Fíjese el peligro de no crecer. Y necesitamos leche espiritual, pero no adulterada, no aguada, no mezclado con otra cosa, sino la leche pura que el Señor quiere que nosotros bebamos para el crecimiento, para salvación. ¿Para salvación en qué aspecto? En muchos aspectos. Salvarnos del pecado, salvarnos. No quiere decir que yo bebiendo la leche reemplazo la obra de Cristo. No estoy hablando de eso. Sino salvarnos de los pecados que pueda cometer. Salvarnos de los errores. Salvarnos de la ingenuidad que nos puedan engañar. No ingenuo para el pecado, sino ingenuo en que creemos cualquier cosa, creemos la mentira. Porque tal vez no estemos nosotros en la verdad todavía. Entonces, en el crecimiento vamos a estar en la verdad. Y vamos a sentir el olor de la mentira en el aire. Y fíjese lo que dice. Para que crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces aquí cuando uno empieza a unir todos estos versículos, yo tengo que decir, queridos parientes, queridos hijos, si no crecemos, hay algo que no funciona en nosotros. Tiene que haber crecimiento. Yo no lo voy a ver, lo van a ver ustedes, el crecimiento. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Qué es lo que están buscando por sobre todas las cosas? En Efesios capítulo
4, versículo 14, que es lo que yo les dije que le iba a decir, que para qué están puestos estos ministerios, que es para el crecimiento, pero hay un detalle. El versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, de un lado para otro, simples. Me dicen tal cosa, le creo. Le digo, pero la verdad que me lleva a dudar esto, porque habló tan lindo el hermano ahí. Tiene que haber una convicción. Los niños no tienen convicciones. El que es maduro tiene convicciones firmes, fuertes. Tiene que haber algo muy demostrativo o que le demuestre, que sea muy palpable para poder cambiar de idea. Pero no se cambia de idea. En cuanto a lo espiritual, no se cambia de idea. No me voy a volver a las otras cosas. Pero si soy niño, puedo llegar a ser engañado. Seguimos. Dice en Efesios capítulo 4 que no debemos ser niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Yo quiero decirles algo. Muchas veces he escuchado conceptos bíblicos y que tuve que ponerme muy, pero muy detenidamente a analizarlos. Hay algunos que saltan a la vista, pero de hombres que realmente tienen conocimiento de la Escritura. Pero está tan bien dibujado, tan enmarañado, que está el errorcito por ahí, que desvirtúa el concepto del párrafo o de lo que quieren decir. Entonces, por lo tanto, es esto. Emplean con astucia las artimañas del error. Y cuando nosotros podemos ver un pequeño error en algo, con el tiempo es mucho más grande. Milton me dijo una vez, el error, dice, es casi imposible de ver de entrada, pero con el tiempo se empieza a ver. Y nosotros nos damos cuenta, si seguimos el camino de varios predicadores famosos, cómo despacio se fueron desviando de la verdad. Desde el momento que yo, a sabiendas, comienzo a predicar una herejía, o parte de una herejía, o meto una mentira entre medio, tarde o temprano, eso me va a alcanzar a mí. Porque la palabra de Dios dice, engañarán y serán engañados. Porque nos acostumbramos al error, nos acostumbramos a la mentira y terminamos nosotros mismos siendo engañados. Por eso es necesario crecer, pero con esa leche espiritual. Y no tener otro tipo de leche. Tener bien el sabor de eso que el Señor nos da. Que uno simplemente con el olor, el aroma de la comida, ya se da cuenta de que es buena o que es mala. Así que yo les encargo, o mejor dicho, les animo a esto, a crecer y a crecer y a crecer. Y doy gracias a Dios porque ya no nos estamos conformando con cualquier cosa. Estamos buscando siempre, y yo más de una vez les mando cosas a ustedes para probarlo, a ver cómo reaccionan. Hoy día reaccionaron bien, así que no hubo problema. Y se los mando también a los de allá tanto de Carlota como de Villa María, y gracias a Dios se han puesto muy avisados en cuanto a eso. Los otros días cuando estuve en Carlota, cuando la vez pasada me habló por teléfono un hermano, me dice, mira hermano, dice, estoy, viendo, cuántos errores, y me contaba las predicaciones que escuchaba y a dónde estaban los errores. Y le digo, me gusta hermano, me pongo contento, me alegro, y puedo decir, como dijo Juan, no tengo mayor gozo que mis hijos estén en el camino de la verdad. Eso es fundamental, el camino de la verdad. Ahí tenemos crecimiento y vamos a llegar a esa maduración que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Les invito a orar. Padre Dios nuestro, te doy gracias, Señor, por este momento que hemos tenido, momento de expresar tu palabra, expresar tu voluntad. Gracias, bendito Dios, por todo esto. Te bendecimos, Padre, y te exaltamos y te damos muchas gracias por esta bendita palabra que no nos deja duda,
que no hay lugar que nos podamos decir, bueno, acá estoy, me dice otra cosa. No, todo es concordancia, se concuerda uno con otro. Es imposible, al contrario, se van complementando y encajando en un mazo, en una pared sólida, en un bloque sólido, indestructible. Tu palabra es verdad, Señor. Y nos gozamos y te bendecimos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Danos, Señor amado, más y más de ti. Que cada día tengamos más ganas de ti, más ansia de ti. Que cada día, Señor, nuestros pensamientos estén siempre enfocados en tu presencia, oh Dios. Gracias, Padre, por esta noche. Amén y amén, Señor.